Transición, sostenibilidad y seguridad energética. Esta conferencia es liderada por el señor Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol. Roa es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en sistemas gerenciales de ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene más de 30 años de experiencia y ha sido líder en transformaciones estratégicas en empresas del sector energético. Entre otros cargos, estuvo en la presidencia del Grupo de Energía de Bogotá, de la Transportadora de Gas Internacional TGI y en la Gerencia General de la Empresa de Energía de Honduras. Desde abril de este año es el presidente del Grupo Ecopetrol. Bienvenido, señor Roa. Aquí estoy. Buenos días para todos. Es para mí un gran honor volver a sentirme en compañía de mis amigos, conocidos, muchos de ustedes. Un paso por el sector energético casi que obligado, digo yo. Y obligado porque, pues, mi historia en el sector energético empieza cuando era muy niño. Yo creo que ahí hay que empezar. Quiero agradecerle primero a Alejandro, muchas gracias por la invitación, a Luis Miguel, presidente de la Junta, a todos los afiliados a ANDEC, que veo yo en este 10º evento, es como está cumpliendo unos 10 años. Saludar a todos los amigos y amigas de las entidades del Estado, del Ministerio de Minas, de la UME, la CREC, y a todos los gerentes, presidentes y amigas y amigos que conozco desde hace muchos años. De verdad que para mí es un gran placer volver a reunirme con ustedes después de mucho tiempo que no lo hacía de manera formal. Querer compartirles de una manera un poco fuera del protocolo lo que yo creo y considero en el ámbito profesional, pero también en el personal, de lo que es y debe ser el tema de la transición energética para nuestro país. Contarles a través de algunos ejercicios o de varios ejercicios que desde ese inicio de mi paso por el sector energético he venido experimentando, y con base en ello mostrarles ese gran sueño y ese gran reto que desde la empresa más importante del país estamos planteándonos en materia de la transición energética. Yo lo decía ayer en la apertura del 37º Foro de Gestión del Conocimiento que hace Ecopetrol. Se llamaba el Foro hacia la Transición Energética Justa y Responsable, y empezaba yo contándoles cómo era mi experiencia desde la niñez en la transición energética. Y decía, yo me acuerdo que en mi casa, yo tenía unos 5 años, y había una estufa de carbón mineral. Y yo recuerdo que como éramos 11 hijos, nos turnaban la desollinada y la lavada de la estufa de carbón. Pues era terrible. Yo creo que era hasta moderna la estufa de carbón porque tenía una caldera para, con la combustión de ese carbón, calentar el agua y teníamos agüita caliente para el baño. Y entonces, eso fue como a los 5 o 6 años, por ahí a los 10, recuerdo haber ido a hacer fila con un tanque a comprar una cosa que era muy fea, que se llamaba cocinol. Digo que era muy fea porque olía feo y era peligrosísima. Entonces ya no lo dejaban arrimar a uno a la estufa para cocinar. Esto se llamaba cocinol. Y hacía uno la filita como cada semana para comprar el tanque de 5 galones de cocinol. Y por ahí a los 14 años entonces ya llegó el gas propano, el GLP. Y entonces tocaba hacer por la ventanita, mirar que el gas con una campanita tocara y salir a comprar el cilindro de 100 libras de GLP, porque como éramos hartos nos tocaba cada 15 días el cilindro de GLP. Y por allá a los 18 entonces ya llegó el tubo con gas natural. Y hace unos 5 años compré yo para mi cocina una estufa de inducción eléctrica. Ahí está la transición energética de la vida rutinaria, con generación en los negocios y en los combustibles y los insumos de políticas, de reglas, de mercado, de
entrada de nuevos actores y de muchos actores y de grandes actores. Unos se han quedado en ese mundo 30, 40 años atrás, otros han decidido iniciar desde ya ese gran reto de la transición. Pero para mí hay una transición importante en esos 50 años atrás de esta última década. Y también me acuerdo bien, y lo quiero compartir, mi transición que yo hice soñando desde hace 34 años en que la energía eólica era una alternativa importante de abastecimiento. Ahí no se pensaba mucho en sostenibilidad, ni se hablaba de eficiencia energética, ni se hablaba de energías renovables, no convencionales. Ahí se hablaba de una necesidad importante, que había unos usuarios muy lejos que no tenían energía en La Guajira. Y entonces había que ofrecerles una alternativa. Y mi tesis de grado fue el diseño, la construcción, la puesta en marcha, en operación de un molino de viento de 100 vatios para La Guajira. Mi mayor satisfacción es que después de muchos años volví a la universidad a dictar cátedra y vi que esa tesis ya tenía unos 10 o 12 desarrollos más. Y la mayor satisfacción mía fue hace unos 2 años visitar en Honduras un parque de generación eólico de 120 megavatios con molinos de viento, ya no de 2.4 diámetros de rotor, ya no de 6 metros de altura como mi molinito de viento de 100 vatios, sino ya de 160 metros de altura y de unos 120 metros de diámetro y de 5.6 megavatios de capacidad. Entonces, ahí hay una transición también que les quería compartir. Desde Ecopetrol ahora me ha tocado a mí, una tareita que hice por allá en el año 92. Luis Miguel hablaba de la transición del racionamiento del año 98, dijiste, 98. Yo podría hablar del racionamiento del año 79-80 y podría hablar del racionamiento más grande del país que condujo a todas estas reformas que en 30 años han sido supremamente favorables y positivas para el desarrollo de este sector. Y entonces, en el año 92, terminado ese año complicadísimo, derivado del cual rodaron muchas cabezas en el sector energético, yo lo recuerdo, ahí entré yo al sector energético. Entonces me hice un paseo, y ya hablando en materia de este gremio, creo que visité unas 86 unidades de generación térmica del Sistema Interconectado Nacional, desde Auditoría Energética, desde AN Consultores, para hacer una formulación, un plan que se llamaba Plan para Revisión, Repotenciación y o Recuperación del Parque de Generación Térmica del Sistema Interconectado Nacional. Y entonces, en esa visita que hice por esas plantas, la realidad era que había necesidad de migrar del entonces cargo por capacidad al cargo por confiabilidad. Y vino la resolución 071 del 2006, trayendo un cambio de fondo, estructural, a ese sistema, que yo creo y coincido perfectamente con Alejandro de que ya es hora de darle una revisión juiciosa a lo exitoso que ha sido el mecanismo, a lo exitoso que ha sido el sistema, o a los bemoles o a los elementos que en los términos que ya mencionaban, relacionados con la flexibilización de las garantías, con el manejo de los tiempos, con el nivel de licenciamiento de los proyectos, han hecho exitoso o menos exitoso el desarrollo de esa fuente importante de energía sustentada en esas subastas de energía confiable. Y entonces, yo sí creo que en este foro, a mí no me queda tan fácil, les quiero confesar, decir que prescindir de la capacidad de generación térmica con carbón, con gas o con biomasa también, con líquidos, y sustituirlos al 100% por energías nuevas, limpias, renovables, sol, viento, maremotriz, etcétera, sea la solución. Porque entonces viene la pregunta, y yo hacía este análisis, por cada 100 megavatios de capacidad que retiráramos del Sistema Interconectado Nacional de generación térmica con estos combustibles, deberíamos estar pensando entonces si es una solución eólica como de una planta de 300 megas, si es una solución solar como una planta de 500 megas.
y ni qué pensar en la necesidad de sobredimensionar, llamaría yo hipotéticamente, porque ahí habría una oportunidad para la transmisión, la red de transmisión de ese sistema. Sería la única manera de ir pensando en esa sustitución. Pero no hay que dejar de lado también los nuevos desarrollos en materia de esos combustibles sintéticos que se están desarrollando a una velocidad muy grande y muy alta. Y en eso hay una gran oportunidad. Yo quiero compartirles que hace unas semanas estuve visitando un proyecto muy interesante. Era la sustitución de la fábrica más grande de cerámicas en España. Y ellos necesitan unos 100 megavatios de turbinas a gas instaladas para su producción. Y yo visité el primer paso de sustitución del gas natural por hidrógeno verde. Un hidrógeno verde quizás no como el que convencionalmente se han ido desarrollando, sino un hidrógeno verde, lo voy a llamar súper repotenciado. Y en solo un término, es en términos de su capacidad de aporte calórico al sistema. Si el gas natural en promedio aporta 100 BTUs por cada pie cúbico, 1000 BTUs por cada pie cúbico de aporte calórico, los hidrógenos verdes 250, 260 BTUs por pie cúbico en su equivalencia. Este hidrógeno verde superpoderoso es capaz de generar poderes caloríficos del nivel de 3.500, 3.600 BTUs por pie cúbico. Ese es el gran reto. Y entonces, ahora sí entro a mostrarles un poco las cifras de Ecopetrol. Yo veía las cifras de Andeca y decía, bueno, las cifras de Ecopetrol, esto es monstruoso lo que hay encima, esto es una gran empresa. Entonces, primero mostrarles qué es Ecopetrol en términos gruesos. En este mes y una semana que llevo ya me tocó aprenderme qué es Ecopetrol. Hay una discusión sobre el abandono de los negocios tradicionales para Ecopetrol. Entonces, Ecopetrol en términos generales, estos números ustedes los pueden mirar ahí, yo voy a ir conversando. Pero Ecopetrol en términos generales eso es el mayor autogenerador de energía del país, el mayor productor de gas natural del país, el mayor consumidor de gas natural del país, el mayor productor de derivados del petróleo en el país, el mayor aportante de riqueza del país, 43.4 billones de transferencias el año pasado. Y entonces alguien preguntó, ay, bueno, ¿y eso va a seguir siendo así? Pues el plan que tenemos para este año es alcanzar un nivel de transferencias entre impuestos, regalías y utilidades semejante, unos 42 billones de dólares este año, y en los próximos 3 años no inferior a los 96 billones de dólares de transferencias a la nación en el negocio tradicional, pero aparecen en las decisiones que se tomaron recientemente de incorporar a ISA en el portafolio un gran vehículo y una gran oportunidad de desarrollar muchísimas sinergias y muchísimos proyectos en una actividad que todos ustedes lo saben. Ya no es un commodity, ya es un ingreso regulado, estable, dolarizado y con largo aliento. Entonces estamos hablando de la incorporación económica a la transición de Ecopetrol de un activo supremamente importante en términos de esa transición económica de los fósiles hacia otras nuevas fuentes de riqueza y de ingreso para el país y para la empresa. Y aparece una nueva línea también de negocios importantes que estamos llamando las bajas emisiones, y ya lo decía, Ecopetrol tiene una capacidad instalada cercana a los 1.300 megavatios, es un jugador importante. Esa capacidad de generación está sustentada el 60% en gas y el 40% en derivados del petróleo y crudos. Ahí hay una oportunidad de reconversión tecnológica para Ecopetrol muy grande en su capacidad propia. Unos 600 megavatios están llamando a gritos: no quiero ser más ineficiente, no quiero ser más contaminante, descarboníceme, use otra cosa. Y estamos pensando en utilizar hidrógeno azul e hidrógeno verde como sustitución de esos combustibles y liberarlos al mercado. No los vamos a dejar enterrados, vamos a liberarlos para hacer una mayor disposición de estos recursos al sistema. Todos conocen que está allí
el negocio del gran sueño después de la conversión de la eficiencia energética. Tenemos todavía un camino muy grande por recorrer. Nos hemos trazado una meta para de aquí al 2030 ahorrar entre el 10 y 20% de energía que consume el país. Son más de 550 millones de dólares que Ecopetrol consume al año en energía. Y estamos desarrollando varios pilotos. Ya yo decía ayer en ese foro, vamos a pasar de los pilotos y de los prototipos a la acción, a los proyectos, a la materialización de grandes proyectos. Y por eso, ahorita lo vamos a mirar, qué estamos haciendo en términos de esa. Hoy estamos nosotros produciendo unos 130.000 toneladas de hidrógeno verde en nuestras refinerías, pero el gran sueño a futuro es en el 2030 ser capaces de producir 1 millón de toneladas de hidrógeno verde. Y en la materia pues, de comunicaciones, vías y tecnología, ya teniendo a ISA adentro, vamos a hacer un gran aprovechamiento de sinergias con ella. Y en la transición, nosotros pues tenemos este gran sueño, que Ecopetrol crezca un 50% su EBITDA, el cual el 40% será generado por los negocios asociados a la transición energética. Y ahí un ejemplo es ISA, que hoy representa el 10-12% del EBITDA del grupo Ecopetrol, entonces va a pasar en 2030 a representar el 26%, y las bajas emisiones, que hoy pueden estar representando un 5 o 8%, van a pasar a representar entre el 40 y el 50% de los ingresos a futuro de Ecopetrol. Bien. En términos de la producción, también tenemos oportunidades grandiosas. Yo he planteado muchas, algunas de ellas es la incorporación de tecnología, de sistemas de inteligencia artificial y de analítica a nuestros procesos productivos. Nuestros pozos hay que volverlos inteligentes y con ello vamos a poder hacer un mejor factor de recobro, vamos a poder producir más, incrementar las reservas y darle al mercado una señal de abastecimiento y de autonomía en estos conceptos. Entonces, de reservas probadas de crudo, tenemos hoy 2.011 millones de barriles de petróleo equivalentes. La vida media de nuestras reservas digo porque la NH cuando consolida todo el sector da otros números, pero nuestra vida media de estas reservas es de 8.4 años, porque el año anterior hicimos una reposición de esas reservas, que es un indicador bien importante en términos de la estabilidad y sostenibilidad del negocio, del 104%. La meta es pasar de este factor de recobro promedio de 19% a un factor de recobro en los próximos 3 años del 23% y en el largo plazo del 31%. Aquí hay una descripción del aspecto más importante que hoy yo creo que tenemos que tener presente. Se hace mucho escándalo, que los nuevos contratos, que no más contratos, que si van a ver, que si no van a ver, que si matamos el negocio. Y yo creo que esa es una discusión que sí hay que venirla dando desde ya, pero que no es la del día, ni de mañana, ni del año siguiente, ni de los otros. Dependiendo de quién lo mire y cómo lo miren, entonces vamos a encontrar nosotros, y ya teniendo identificado un cuellito de botella por allá en el 2006, 2007, estamos implementando las acciones y poniendo el acelerador para que estos proyectos con este potencial. En el portafolio de Ecopetrol estamos hablando prácticamente de unos 18 terapias cúbicos día. Una vez se formalicen y se maduren los desarrollos de este potencial de reservas, de esta perspectiva que hemos identificado en el offshore, en 4 regiones, en 4 cuencas muy importantes, sobre las cuales estamos colocando nosotros el acelerador para poder garantizar. Entonces aquí está Tayrona, Uchua 1, los pozos de Gorgón, de Cronos, de Orca, todos proyectos que están mejorando lo que hoy se conoce como recursos contingentes, pero que muy pronto, con el ejercicio del desarrollo, no para 5 o 7 años, sino que vamos a bajarlo a 3 o 4 años, vamos a poder dar muy rápido unos mensajes que quiten el fantasma de que el país se va a ver sometido a una ausencia de gas. Yo desde que recuerdo haber estado en el sector,
creo que nunca se ha hablado de una relación reservas-producción de petróleo o de gas superior a 6, 7 años. Entonces, esa es la métrica de hoy y eso es lo que, con estos desarrollos, ya el gas podrá pasar de ser, hoy es el 22% del total de hidrocarburos que se producen a nivel nacional, poder ser el 30% en el año 2030. Y aquí vienen hoy una excelente noticia, es el fallo del laudo arbitral internacional, reconociéndole a Ecopetrol, a su subsidiaria Reficar, el reconocimiento de ese contrato que ha sido bien escandaloso desde que se ejecutó, del contrato de ingeniería, procura y construcción de la refinería de Cartagena por $1.000 millones. Todavía estamos en la revisión minuciosa de ese fallo, porque hay otro aporte importante, una cantidad importante de los intereses, y en la medida en que eso vaya produciéndose, pues reputacionalmente, esta es una gran noticia para el país y para Reficar y para Ecopetrol, y obviamente en términos económicos, ni qué decir. Hace poco, en septiembre del año pasado, se hizo el acople, la interconexión, llamémoslo así, de las refinerías antigua y la nueva, con lo que se permitió una mejora muy sustancial. Estamos produciendo ahora entre 150 y 210 mil barriles día de carga en las refinerías, con lo que el país está alcanzando con esta y sumada la producción de Barranca, prácticamente el 60% de los combustibles de gasolina que requiere el país, el 100% de diésel y prácticamente el 100% del gas natural son suministrados por Ecopetrol. Aquí hay una senda importante que estamos trazando de transición energética en la refinería de Barranca Bermeja. Yo recuerdo por ahí en el 2008 o 2009 tal vez, o 10, que se hablaba de que este era el gran proyecto, la refinería de Barranca Bermeja, la repotenciación de la refinería de Barranca Bermeja. Y vamos a retomarlo, pero con un concepto un poco diferente. Dentro del mismo marco estamos evaluando ponerle acelerador. Esto, la gente dice, una refinería de 101 años de existencia, pues es un gran honor compartirles que el año pasado fue reconocida como la mejor refinería de América Latina, en todos los aspectos, en seguridad, en tecnología, en sus procesos. El fin de semana pasado tuve la oportunidad de recorrer las instalaciones y realmente me hizo recordar hace unos 30 años que yo visité Cerrejón. Entonces veía, esto es como un país diferente al resto, y estar en la refinería de Barranca Bermeja, en sus 100 y pico de plantas que componen todo ese complejo industrial, lo hace sentir a uno un tanto fuera del país, en términos del orden, del desarrollo, pero un aspecto supremamente importante, la capacidad y el conocimiento de la gente. Hay gente súper preparada. Tenemos a gente MIT, Harvard, London School, manejando lo más crítico de la inteligencia y la seguridad de los sistemas en la refinería de Barranca Bermeja. Por eso estamos planteándonos varios aspectos en la transición energética. El primero de ellos es las actualizaciones tempranas en el tema de Zero Fuel, Senda Zero Fuel, la mejora tecnológica, el cumplimiento ambiental, los térmicos. Estamos cerca de inaugurar la planta de tratamiento de aguas residuales, que era un aspecto complejísimo y de un alto grado de obsolescencia. Quizás a final de año estemos entrando esa nueva planta de tratamiento de aguas residuales con una tecnología súper moderna y con todas las condiciones ambientales. En materia de calidad de combustibles, nosotros prácticamente estamos ya produciendo combustibles tipo Euro 6 con menos de 10 partes por millón de contaminación y obviamente bajo los estándares ya internacionales. Y la captura de eficiencias, como lo hemos dicho, entonces, optimización de la operación, la actualización tecnológica, la iluminación, la movilidad sostenible, agua neutra, iniciativas de eficiencia energética de maduración. Y aquí tenemos este proyecto importante, ya el desarrollo de granjas solares, de hidrógeno verde, de la planta de biomasa en el Magdalena, de la petroquímica y de la producción de combustible natural para la aviación.
Esto ya lo he venido diciendo, aquí está la senda, la hoja de ruta del segmento que se ha denominado bajas emisiones. Allí está el gas natural dentro de esa área conocida como bajas emisiones y descarbonización. Obviamente el tema del biogás, el gas y el propano, eficiencia energética, de todo esto ya he ido hablando. Solamente en términos de cifras, mostrarles nuestra aspiración y nuestro sueño para el 2040. Entonces ya lo dije, en gas natural pasar hoy del 22% de lo que representa el gas natural en la producción nacional de hidrocarburos al 30%. En gestión energética aquí pusimos 10%, pero la aspiración es que sean 20% de aquí al 2040 de eficiencia energética. Y tenemos proyectos muchísimos por hacer. Los motores de inducción eléctrica en los campos, los que mueven el taladro, vamos a sustituir un buen número de ellos por motores de imanes permanentes, ahí vamos a tener un ahorro como del 10-12% en ese solo aspecto. En generación de renovables, aquí hay un número interesante, se hablaba, yo recuerdo cuando llegué me decían, la meta es para el 2030 tener 1000 megavatios nuevos de capacidad instalada con fuentes renovables de energía. Esa va a ser la meta para el 2025. Vamos a tener 900 megavatios de energías renovables no convencionales, de proyectos para nuestro crecimiento, y la meta grande ya estaremos hablando de 3 a 5 gigavatios de capacidad instalada nueva al 2040 desde Ecopetrol. Bueno, estos son números que ya les he venido compartiendo. Entonces, una acelerada reconversión tecnológica del parque de autogeneración nuestro. Pensando, digamos, ya nosotros hoy tenemos unos 200 megavatios de capacidad instalada con energías renovables, tenemos propios 600 megavatios de generación térmica que vamos a reconvertir tecnológicamente. Están prácticamente tres puntos de medición de los procesos de energía eólica. Va a haber un importante anuncio de unas subastas de asignación de áreas en el offshore para proyectos, desarrollo de proyectos con energías eólicas. El tema de geotermia y biomasa. Ecopetrol es accionista mayoritario de una empresa de biodiesel, se llama así. Entonces ya tenemos nuestra propia empresa de producción de diésel biológico. Y en geotermia estamos explorando algunos pequeños proyectos en el Pacífico y en el norte. Y también ya hicimos la adquisición de una pequeña central hidroeléctrica de 4.3 megavatios. Todo esto en la línea de cumplir la gran meta de ser un productor de hidrógeno verde que se sustenta en fuentes eléctricas de energías renovables no convencionales. Y también estamos trabajando, decía ahora Alejandro, el tema del fenómeno del Niño. Y obviamente desde Ecopetrol, siendo ese gran actor, ese gran jugador que es en términos de oferta, de demanda, de consumidor, de autogenerador, estamos haciendo el ejercicio para básicamente poder entregar, primero que todo, tener gas natural disponible. Segundo, tener la disponibilidad, la logística de disposición de combustibles líquidos para las térmicas que en su momento lo demanden. Tercero, revisar, ya estamos haciendo los desplazamientos de un mantenimiento importante que teníamos en Cupiagua para enero del año entrante. Estamos haciendo todo el esfuerzo para adelantarlo y no tener esa contingencia en presencia de niño. Y también estamos revisando, obviamente, todas las contingencias o eventuales contingencias y mantenimientos que tuviéramos programados durante ese periodo desde los activos del sistema interconectado que le pertenecen a ISA. Pues aquí está prácticamente, esa es nuestra hoja de ruta para ser los principales líderes del país y de la región en la producción de hidrógeno verde. Algún estudio muestra que somos el cuarto país con el potencial más alto de poder producir el hidrógeno verde más rentable y más competitivo. Esa posición hoy la está queriendo tener Chile, y en Chile decían que en el 2030 van a poder producir el hidrógeno más competitivo como creo que a unos $2 por kilogramo de hidrógeno. Y yo pensaba, como Chile, sin tener agua, sin tener todo el potencial de renovables que tiene el país, está soñando con tener ese potencial y con ser ese liderazgo. Yo creo que en Colombia
podemos aspirar a quitarle ese liderazgo a Chile, a tenerlo nosotros, siempre y cuando comencemos desde ya. Hacia adelante, pues tenemos, nuevamente lo digo, es el fortalecimiento, el robustecimiento de nuestros negocios tradicionales, del petróleo y del gas y sus derivados, los grandes desarrollos que estamos haciendo con aliados importantes, Shell, Petrobras, en el desarrollo de las reservas potenciales que hubiera en el Mar Caribe. Y hay un importante potencial que estamos mirando en el Piedemonte Llanero, del que ya hemos hecho un primer anuncio. Vamos a seguir utilizando prácticamente 30 contratos que fueron de exploración y que hoy son de producción, que nos han mostrado una posibilidad y un potencial importante de aumento de las reservas de gas natural en el Piedemonte Llanero. Y también en esos 48 contratos que tenemos vigentes, estamos poniendo el acelerador a efectos de hacerlos muchísimo más efectivos en esa búsqueda. Yo voy a decirlo aquí en voz bajita, no es que Ecopetrol haya sido muy bueno buscando petróleo, casi siempre lo encuentran los aliados, pero vamos a soñar con ese gran reto de ser buenos buscando petróleo y encontrando gas para asegurar la autonomía y el autoabastecimiento en este tipo de energéticos. Y pues lógicamente ponerle el acelerador a todos los elementos que ya había mencionado. Quisiera invitarlos a que en el desarrollo de este foro hagamos entre todos una reflexión sobre lo que es la transición segura, justa y equitativa. Yo creo que la seguridad se la tenemos que dar todos los actores al sistema, todos. La seguridad es que sepamos en el criterio absolutamente de lo racional, de lo económico, ser capaces de adelantar y dar pasos gigantes para la transición energética. No hay que esperarse a que exista la regulación y la definición de la política. Vayamos dando pasos en la línea de la transición porque es el camino a seguir adecuado. Alguien me preguntaba, ¿cuál es el mayor riesgo que tiene la transición energética? Y yo decía, pues que no la arranquemos desde ya, que no empecemos desde ya, ese es el mayor riesgo. Segundo, en el término de justa, pues ¿qué es para usted justo? Eso es un poco como subjetivo. ¿Qué será justo para mí? Puede ser diferente de lo que usted crea que es justo para usted. Pero yo sí creo que justo es que piense no solo en el criterio rentista de los empresarios, sino que también piense en el último eslabón de la cadena, que es quién va a consumir lo que estamos produciendo. No puede ser a cualquier precio. Y por causa de la improvisación, no puede ser en cualquier momento. Es el momento adecuado y al precio justo. Para quien opera, para quien distribuye y para quien utiliza. Yo creo que hay un elemento importante de justicia. Y también elementos de la justicia pues están en los criterios de los principios tarifarios de la ley 142 y 143, la suficiencia económica, la suficiencia financiera y ¿cuál es la otra? Eficiencia económica y suficiencia financiera. En esos criterios también debe sustentarse ese elemento de justicia. Y equitativa es que ojalá le llegue a todos. Todos estos desarrollos no pueden seguir dejando en la cola a los millones de personas que todavía no conocen la energía. Les agradezco mucho.